Capítulo 22. Tomé una barra de pan de una bandeja de ofrendas recién horneadas y la llevé a mi inmensa tabla de cortar de madera. 2 cabezas de ajo, una porción generosa de albahaca, picourino, piñones y aceite de oliva ya ubicados en mi puesto. El cocinero estaba terminando cuando llegué y me informó que Ira había traído los ingredientes del mundo mortal para mí. Aparentemente, también había comprado semillas y las había plantado en el invernadero del castillo de modo que tuviera todas mis hierbas y verduras familiares a mi disposición. Un toque de magia las ayudó, según el cocinero, y había una verdadera recompensa esperándome cada vez que quisiera recorrer el jardín interior. Hurgué en la heladera y saqué un trozo de lo que sabía a queso de cabra, luego me puse un delantal que había encontrado colgado de un perchero con un ejército de sábanas limpias. Cocinar me relajaba. Mis problemas se desvanecían cuando estaba en la cocina. Solo estábamos un plato y yo, los aromas, sonidos y la satisfacción de crear algo enriquecedor y delicioso que superara a todo lo demás. No había asesinatos. No había seres queridos perdidos. Ni mentirosos ni secretos ocultos. No sabía nada de intentos de asesinato o matrimonios provocados por un hechizo que salió mal. Sentía alegría, paz. Y la serenidad era algo que necesitaba desesperadamente en este momento. Corté la parte superior de una cabeza de ajo, exponiendo todos los dientes, rocié el aceite de oliva sobre ellos, lo cubrí con papel y luego lo coloqué en el horno para asarlo. Dirigí mi atención a la albahaca, los piñones, el ajo y el aceite de oliva. Picando, mezclando, vertiendo todo mi amor y energía en la salsa. Borrando el resto de la noche de mis pensamientos. Lo que buscaba no era negación, solo un respiro breve. Acababa de terminar de hacer el pesto cuando sentí su presencia. Seguí trabajando, esperando que hablara. No sabía si estaba ansiosa de que hubiera encontrado a mi atacante, o si de repente quería fingir que la noche no había sucedido en absoluto. Cuando pasaron varios momentos, finalmente miré hacia arriba. ¿Hay algo que necesites decirme? Ira se apoyaba en el extremo de la mesa en la que trabajaba, con los brazos y los tobillos cruzados. La imagen de la calma casual. Noté que se había cambiado a una camisa nueva y su cabello estaba ligeramente húmedo. Hay poco que necesito. Pero quiero mucho. No voy a volver esta noche a esa habitación. No te lo pedí. Se enderezó y se movió a mi lado, señalando con la cabeza la barra de pan. ¿Puedo ayudar? Lo miré por el rabillo del ojo. No queda mucho por hacer, pero puede servirnos un poco de vino. Tinto estaría bien. Será tinto. Se fue y volvió un segundo más tarde, botella y copas en mano. Rebuscó en la heladera y trajo un recipiente con bayas. Después de descorchar la botella, agregó algunas bayas a cada copa, luego colocó la mía junto a donde rebanaba el pan. Dejé las rebanadas de pan en una bandeja para hornear y rocié aceite de oliva encima. Las puse dentro del horno y ajusté el temporizador antes de tomar un sorbo de vino. Ira chocó su copa contra la mía, su mirada contenta. Que siempre podamos festejar después de derramar la sangre de nuestros enemigos. Le sonreí por encima de mi copa. Eres un salvaje. Te defendiste. Si estar orgulloso me convierte en un salvaje, que así sea. ¿Crees que lo maté? Arremolinó el líquido en su copa, su atención clavada en él. ¿Importaría si lo hicieras? Por supuesto que importa. No quiero ser una asesina. Defenderte no es lo mismo que atacar sin causa o razón. Lo cual, por tu negativa a responder, supongo que significa que lo hice. Emilia, no llevas la carga de la muerte de ese demonio. Ira dejó su copa y me miró con expresión dura. Yo sí. La sonrisa que asomó a los bordes de su boca no fue cálida ni amistosa. Fue fría, calculadora. Diseñada para asustar, provocar miedo y seducirlo. Aquí estoy, la esencia misma del mal y el pecado. ¿Soy el monstruo al que temías?
Lo miré, realmente, de verdad lo miré. No había nada abiertamente indicativo de sus emociones en su rostro, pero había algo en la forma en que había hecho la pregunta que me hizo formular mi respuesta cuidadosamente. No quería que pensara que era un monstruo. Y, que la diosa me maldiga, no lo hacía. Encontré y sostuve su mirada. ¿Sufrió? No lo suficiente. ¿Pudiste obtener información de él? Ira negó con la cabeza. Su lengua fue cortada recientemente. Parece haber sido una elección que tomó, probablemente en caso de que lo atraparan. No sé qué locura se apoderó de mí, pero dejé mi vino y me moví hacia donde Ira permanecía rígido, esperando el juicio. Lentamente, como si me acercara a un animal listo para salir disparado, rodeé su cintura con mis brazos y apoyé mi cabeza contra su pecho. Apenas respiró durante varios momentos largos. Luego, me rodeó con sus brazos y apoyó su barbilla sobre mi cabeza. Nos quedamos allí, abrazados, hasta que sonó el pequeño temporizador. Incluso entonces no lo solté de inmediato. Este demonio, esta encarnación viviente del pecado, era mucho más que el monstruo que se suponía que era. Me aparté gradualmente, y me puse de puntillas, presionando mis labios contra su mejilla en un beso casto. Gracias. Me apresuré al horno sin darle oportunidad de responder, y saqué las tostadas y el ajo asado. Los coloqué en la tabla de cortar, luego agregué el trozo de queso de cabra y el plato de pesto. Agarré 2 platos pequeños y coloqué un cuchillo de mantequilla cerca de cada elemento en la tabla. Sonreí por mi trabajo, complacida más allá de toda medida con el resultado. Tendrás que servirte tú mismo, pero es fácil. Tomé una tostada y la unté con unos dientes de ajo asados como si fuera mermelada. Luego, unta un poco de queso de cabra sobre el ajo. Y finalmente, agregué una cucharada generosa de pesto, rematas con el pesto. Ira me vio trabajar, luego tomó una tostada y preparó la suya. Dio un mordisco y su atención se centró en mí. Creo que esto me gusta casi más que los dulces que hiciste. Eso es un gran elogio, viniendo del rey Kenouli. Le sonreí. Ah. Veces agrego un huevo escalfado si tengo sobras del desayuno o el almuerzo. A Vittoria le gusta. Dejé de hablar de repente y dejé mi bocadillo a un lado. Ira tomó mi codo ligeramente, llevándome de regreso al presente. ¿Qué pasa? La extraño. ¿Tu gemela? Sí, desesperadamente. A veces, por un segundo, olvido que se ha ido. Entonces todo vuelve. Una parte de mí se siente terrible por olvidar. Y. La otra parte quiere arremeter. Últimamente parece que estoy en guerra conmigo, y no puedo decidir qué parte ganará. No tengo ninguna experiencia personal con la muerte, pero sé que es normal para algunos mortales. Aún así, me pregunto. Lo miré a los ojos. He estado consumida por la rabia y la ira desde su asesinato. La intensidad de esas emociones no me asusta, lo cual sí me asusta. Nunca solía ser así. Y entonces, esta noche, cuando ese demonio intentó matarme, no estaba asustada. Estaba furiosa. Quería infligir dolor. Uno de mis primeros pensamientos después del hecho no fue el terror, fue la ira porque no me habían enseñado magia oscura. Tu familia mortal debería haberte enseñado a protegerte. Inhalé profundamente. Bien podría dejar a un lado todos mis miedos. Después de los eventos de la noche, necesitaba purgar los sentimientos oscuros de toda mi persona. A veces me preocupa que no sea el diablo quien esté maldito, sino yo. Ira se quedó inmóvil. ¿Por qué creerías eso? Mi gemela fue asesinada. Mi abuela atacada. Envidia tomó como rehenes a mis padres. Y, sin embargo, ¿qué me ha pasado? Quiero decir, aparte del intento de asesinato de esta noche. Busqué respuestas en su rostro. Quizás estoy maldita y todos los que amo están en peligro. ¿Y sí? ¿Soy la villana? Una que es tan cruel,
tan terrible, que fui castigada para olvidar. ¿Y si las brujas asesinadas comenzaron a recordar? Tal vez soy el monstruo y ni siquiera lo sé. Ira guardó silencio durante un tiempo torpemente largo. Cuando comencé a sentirme tonta por compartir tantos miedos con él, dijo en voz baja. O tal vez todos incursionaron en actividades que no deberían haber hecho. Y eres tú quien está recogiendo los pedazos de sus errores. El vino de bayas demoníacas goteó sobre mi barbilla y se derramó sobre mi vestido sin mangas, pero no dejé de engullirlo de la botella para molestarme en limpiarme el desastre en mi cara. La sensación mágica, manteniéndome cautiva, se desvaneció. Dejé la botella, pensando seriamente en arrojarla sobre la mesa. Ira me dio una sonrisa de suficiencia. Había hecho que trajeran una gran mesa dorada y 2 sillas lujosas a la sala de armas. Más tronos que no eran tronos. Complementados con serpientes de metal, no del todo de oro o plata, sino en el medio, formando el borde exterior de los asientos. Bandejas de oro con frutas, postres, cremas batidas y ricos alimentos sabrosos cubrían cada centímetro de la mesa cubierta de tela. Algunos platos se elevaban tanto que se volcaban y derramaban por el suelo. Era un desperdicio despreciable. Negué con la cabeza. Esto es vergonzoso. Los cachorros festejarán como la realeza. Cachorros. Resoplé. ¿Te refieres a esos sabuesos del infierno? ¿De 3 cabezas? Necesito recordarte que nos pediste que entrenáramos. Deja de evitar la lección. Teniendo en cuenta el hecho de que no bebo en exceso, no estoy segura de lo que se supone que debo aprender de esta pequeña sesión. Debe haber algo más útil que puedas enseñarme. Permíteme esforzarme más para demostrar el punto. Debí haberlo sabido mejor para no asumir que el príncipe se lo tomaría con calma durante nuestra sesión de entrenamiento la noche siguiente. Parecía jugar con la lujuria, la envidia, la ira y la pereza más que nada, pero esta noche me expuso al pecado de la gula. Todo, desde mi ropa hasta las joyas que llevaba, la comida rica que habíamos probado y el vino que bebí, hablaba de un exceso de indulgencia. Le había enviado una nota solicitando que se reanudaran nuestras lecciones. Después del intento de asesinato, estaba aún más decidida a protegerme de los príncipes demonios. Estaba luchando por encontrar el valor de beber vino en exceso, y como esa habilidad me ayudaría en mis esfuerzos. Ira sirvió una copa enorme y me la entregó. Era la tercera vez que lo hacía. Y eso sin contar las 2 botellas de vino de bayas demoníacas que ya había consumido durante las últimas 2 horas. Se estaba volviendo más difícil luchar contra la influencia demoníaca. O incluso sentir ese cosquilleo ligero que indicaba que se estaba usando magia en mí. Inhalé profundamente, respirando a través de la ola de mareo. Solo me había emborrachado con vino una vez antes, pero reconocí las señales. Bebe todo esto lo más rápido que puedas. Luego vierte otra y hazlo mismo. Su magia rozó la parte posterior de mis sentidos. Apreté los dientes y me concentré en lo molesta que estaba. Sonrió por encima de una fuente de frutos rojos cubiertos de chocolate. Entonces su poder me abrumó. Lo mantuve a raya por otro momento tenso, después engullí la copa. Mi cabeza dio vueltas y mi visión se duplicó. Me pasé la mano por la boca, sonriendo como una idiota, y me serví otro trago. El vino se derramó de la copa al suelo. Mis zapatillas de seda parecían haber estado atravesando la escena de un crimen, pero no podía importarme menos. Cuanto más me influyó a beber, más imposible se volvió concentrarme en mi libre albedrío. Lo cual, finalmente tuvo sentido a través de mi estupor ebrio. Sus hermanos podrían empujarme a beber y, a su vez, una embriaguez lenta haría casi imposible evitar su influencia. Cuanto más fuera de control estuviera, más fácil sería para ellos esquivar mis defensas. Después de todo, Ira tenía razón. No solo estaba intentando que luchara contra la glotonería.
Me levanté de mi asiento y tropecé en mi camino hacia el lado del demonio de la mesa, la copa vacía colgando de mis dedos. Me había hecho vestir con un vestido plateado largo y extravagante hecho de seda. Era lujoso. Hasta el punto de los excesos. No llevaba ropa interior y el material no ocultaba ninguna parte de mi forma. Con el vino empapando la parte delantera del corpiño, bien podría haber estado bailando un vals desnuda. Dudaba que él hubiera planeado eso. Ira ni siquiera había bajado la mirada por debajo de mi escote. Siempre el caballero adecuado. Al menos cuando no estaba arrancando lenguas o torturando a posibles asesinos hasta la muerte. Hebras pesadas de diamantes colgaban de mi cuello. Había tantas en longitudes diferentes, se sentía como si estuviera cargando 5 libras extra. Alrededor de mi garganta. Era tan excesivo que incluso envidia estaría. Horrorizado en lugar de celoso. Me incliné precariamente sobre Ira, mi rostro cerca del suyo. Quería besarlo. Probablemente, primero, romper una botella y apuñalarlo. Pero luego definitivamente besarlo. Me estás emborrachando a propósito. Le di lo que pensé que era. Una sonrisa descarada. Demonio travieso. Estar bajo la influencia del alcohol u otras sustancias reducirá en gran medida tu capacidad para sentir la magia de un príncipe del infierno. Especialmente la de gula. Te empujará a beber poco a poco hasta que pierdas el control y él pueda tomar el control. Su tono se volvió duro. Tienes que luchar. Estaba intentando prestar atención a la lección, pero estaba fascinada por la forma de sus labios cuando hablaba. Me acerqué y los toqué. Los presionó en una línea firme. Emilia. Enfócate. Oh, te prometo que lo hago. Estoy extremadamente enfocada en este momento. Cautivada. Oh, es encantada. Alcé mi atención. Había 2 de él. Con el ceño fruncido. Parpadeé hasta que solo quedó un demonio molesto. ¿Por qué no me ha seducido? Era difícil estar segura, pero pensé que había eliminado su influencia. Si no puedes luchar contra la neblina del alcohol, entonces es mejor evitar beber nada en el banquete. Puedes aceptar un brindis, pero solo finge. Tomar un sorbo. Te preocupas demasiado. Alicé el surco entre sus cejas. Nena dice que todo el vapor de la cocina mantendrá las arrugas alejadas. Vittoria. Y yo permaneceremos siempre jóvenes. Como tú. Teniendo en cuenta que no eres humana, imagino que hay algo de verdad en eso. Nunca respondiste a mi pregunta. Sobre la seducción. Me balanceé un poco sobre mis pies. Su regazo parecía lo suficientemente cómodo. Me dejé caer sobre él. Su cuerpo se tensó, pero no me levantó. Sonreí internamente ante esa victoria pequeña. Fauna dijo que a toda la corte le gustaría saberlo. Lady Fauna habla demasiado. Quizás debería insistir en que visite a un pariente lejano. No te desquites con ella, solo me estaba pasando los chismes. Y también me gustaría saberlo. Tal vez quiero que me seduzcas ahora. Me apoyé en su hombro y apoyé la barbilla en la palma de mi mano. Contemplándolo. Me di cuenta tardíamente que debía parecer una lunática. Viendo la forma en que estaba en nuestra posición actual. Sabes, algunos creen que la evasión es un signo de cobardía. Soy consciente de lo que estás haciendo, y no funcionará. Su ceño se profundizó. No te estoy seduciendo porque actualmente no quiero hacerlo. Es tan simple como eso. Si me hubiera clavado un cuchillo en el corazón, podría haber dolido menos. Me di la vuelta y acerqué el plato de bayas cubiertas de chocolate. Les agregué una cucharada de crema batida y pinché una con un tenedor. Fallé. El tenedor conectó con el plato. Una baya se catapultó a través de la mesa. Esas cosas malditas. Definitivamente eran sus formas redondas y diminutas, y no mi estado actual de embriaguez. Apunté y entrecerré los ojos hacia el plato.
Las vallas nadaban. Pero no eran rival para mí. Apunté de nuevo y otra valla salió volando. Maldije. Rotundamente. La exhalación profunda de ira me hizo cosquillas en el hombro desnudo cuando alargó la mano y me quitó el tenedor. Apuñaló una valla cubierta de chocolate y la mezcló con la crema batida. Se detuvo un momento con el tenedor en mi boca. Milady, si siquiera dices una palabra de esto, prometo vengarme. Muy bien. Aunque dudo que mañana recuerde siquiera este acto de caballerosidad extrema. Me apoyé en su hombro, con la cabeza echada hacia atrás y esperé a que me diera el postre. Lo hizo, con solo una fracción de vacilación. Juro que la comida me supo aún más dulce. Me sentí como una diosa romana mimada mientras me alimentó con una valla decadente a la vez. MMM. Apenas puedo recordar una palabra de lo que ya estábamos diciendo. Mentirosa. Dejó el tenedor y acercó su boca a mi oreja, tomando de repente el lóbulo entre sus dientes. El calor se extendió a través de mí. Los dedos de mis pies se enroscaron por la sensación. No estaba segura si Ira lo había hecho, pero cualquier embriaguez que sintiera se desvaneció. Aunque, por otra parte, yo también. En cierto sentido.